Bienvenidos, muchas gracias por venir a esta tercera y última jornada de Shaping Davos, o Davos en Madrid. Hoy tenemos una jornada increíble que inauguramos con esta mesa de Iberoamérica y terminamos conectando en directo con el foro de Davos. Os animo a quedaros, a estar, a tuitear con el hashtag Shaping Davos. Vamos a estar en las redes sociales y vamos a estar en directo en la página web de la Fundación, www.frdelpino.es, para ponerlo en las redes sociales y que la gente nos siga a través de streaming. Y lo dicho, vamos a hablar ahora de Iberoamérica y vamos a hablar de todo el contexto iberoamericano, pero después vamos a hablar de sostenibilidad y tenemos una mesa muy potente y muy interesante y terminamos intentando regenerar la democracia, terminamos intentando repensar la política y con esa mesa precisamente a partir de las 3 de la tarde conectará Yolanda Román, nuestra representante en el foro de Davos, precisamente con un panel en Davos donde estará el primer ministro de Túnez, el alcalde de Buenos Aires, en fin, unos ponentes increíbles, y además conectaremos con otras 3 ciudades que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, otras 3 ciudades de los Global Shapers, con Túnez, con Manila y con Ottawa. Va a ser una mesa interesantísima que vamos a retransmitir aquí y antes de eso también va a merecer muchísimo la pena. Así que muchas gracias por venir. Muy bien. Y ahora sí, Nuria Vilanova. 10:30, ¿verdad? Sí, os podéis extender un poquito más si queréis. Bueno, pues aparte de la pregunta técnica, yo empiezo dando las gracias a Fernando por liderar este proyecto paralelo a la cumbre de Davos y por invitarnos y, cómo no, a todas las personas que hoy nos acompañan. Realmente creo que es un lujo hablar de Iberoamérica con personas que son protagonistas de Iberoamérica. Nuestro tema hoy son las claves para la transformación política, social y económica de Iberoamérica. Y me gustaría empezar con don Enrique V. Iglesias, que es alguien que ha sido protagonista de la enorme transformación de estos últimos años, ¿no? Como sabéis, es asturiano, nacido en Asturias, pero también es uruguayo, ciudadano de Uruguay, y ha marcado mucho el paso de este país pequeño de 3,5 millones de habitantes, pero tremendamente vital y que ha sido muy importante en la región. Y además, pues el otro día comentábamos cómo es posible que de un país de 3,5 millones de habitantes haya tantos uruguayos insignes en diferentes instituciones, ¿no? Yo me temo que algo tendrá que ver la figura de don Enrique en contagiar. Él estudió en Uruguay, pero también en Estados Unidos y Francia. Su primer proyecto empezó con un banco privado uruguayo y ya ahí empezó a cambiar las cosas. Pasamos de un banco privado a la fusión de diversos bancos para crear la Unión de Bancos de Uruguay, ¿no? Fue director de la Comisión de Inversiones y Desarrollo y del primer Plan Económico y Social de Uruguay y presidente del Banco Central de su país. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica del CEPAL y secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas en Nairobi, ministro de Exteriores en Uruguay, y desde este puesto, y seguimos con transformaciones, cosas que cambian, puso en marcha la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, del que nació la Organización Mundial del Comercio. Posteriormente fue presidente del Banco Iberoamericano de Desarrollo. Marcó tremendamente este banco, lo puso, yo creo que en lo más alto. En esa época se hablaba del banco amigo, yo creo que frase que acuñó don Enrique y que además hizo cierta por su personalidad y su enfoque, y fue clave también en la apuesta por el desarrollo de esos países. Después
él escribe que ha servido, me recuerda a la reciente frase de Su Majestad el Rey en la Pascua Militar, ¿no? Cuando dijo que mandar es servir, ¿no? Pues bueno, don Enrique dice que ha servido, ha sido el primer secretario general iberoamericano de la SEGIP, desde donde las cumbres yo creo que han sido también clave en ese sentimiento iberoamericano, y bueno, pues después ha recibido un montón de reconocimientos, sigue tremendamente activo, colaborando con Naciones Unidas, en consejos, vitalista, dando clases en Brasil. Nosotros tenemos el honor de que sea presidente de honor del CEAL Ibérico. También hemos creado con él un premio que creemos que va a ser importante para ese espíritu empresarial iberoamericano, que es el premio Don Enrique Iglesias. Y bueno, y entre sus reconocimientos yo destacaría el Toisón de Oro, que es algo absolutamente poco habitual y que es el máximo reconocimiento de España. Yo he querido explicar su currículum porque todos sabemos que es muy importante, pero recordar todo a la vez nos hace entender el porqué. Me gustaría empezar con una pregunta un poco abierta, don Enrique, sobre el panorama actual Iberoamérica y todo lo que está sucediendo a nivel económico, ¿no? Uno de los grandes retos de Iberoamérica es el desarrollo, y estos acontecimientos actuales de precio de materias primas, de desaceleración de China, van a permitir el desarrollo de Iberoamérica y a que continúe ese fenómeno tan importante de las multilatinas, de empresas latinoamericanas que están invirtiendo en otros países, y al invertir en otros países contribuyendo también a que se tome conciencia de que Iberoamérica es una realidad. Bueno, perdón por el largo, son muchos años, con esto me están haciendo la edad, con todas estas cosas juntas, ¿no? Pero bueno, yo le agradezco a Nuria, como siempre, este tipo de iniciativa, respondiendo a esta programación que tiene Davos fuera de Davos. Con respecto a la pregunta, es muy larga y ciertamente hay que procurar concentrar en 2 o 3 aspectos del tema. Yo creo que América Latina ha hecho en los últimos años un desarrollo muy vigoroso que tuvo mucho que ver para los países que exportaban y exportan materias primas en la introducción, el ingreso de China como el gran comprador y por tanto el gran impulsor de los precios internacionales de los mercados. Se creció bien, el 5, 6, 7%, algunos países como Paraguay llegó a crecer 14% por año. Bueno, un gran impacto. América Latina avanzó mucho su ingreso per cápita, avanzó mucho también en las conquistas sociales, porque fue un periodo que coincidió con logros muy importantes en materia de reducción de la pobreza, surgimiento de clases medias, en fin, fue un periodo brillante, una década brillante que conmovió a toda la región. Algunos países no tanto, porque fundamentalmente los países de Sudamérica fueron los que más recibieron el influjo y el impacto. Son grandes proveedores de alimentos, de energéticos y de metales. Esas 3 cosas llevaron a esa región con más vigor que a otras. Dicho sea de paso, cuando hablamos de América Latina, es una simplificación. Cada país es una realidad y generalmente uno tiende a abusar un poco de esa generalidad. Pero por lo menos, como grandes líneas, esa fue la llamada década dorada de América Latina, que comienza a tener señales críticas a partir de la gran crisis financiera del 2007-2008 en los países del norte. Esto trajo como consecuencia una serie de problemas que han llevado a que estos vientos de cola que nos pusieron en forma tan vigorosa a crecer en los últimos años hayan amainado y en algunos casos han vuelto en contra. En este momento estamos pasando un periodo donde América Latina enfrenta una caída importante en casi todos los países de su tasa de crecimiento. Y eso tiene que ver con varias cosas. Primero que tenemos una caída en la demanda china, importante, como consecuencia de los ajustes que está haciendo internamente ese país. Tenemos además en este momento la posibilidad de aumento en la tasa de interés. Las tasas de interés bajaron muchísimo, como ustedes saben. Eso simplemente bajó también el servicio de la deuda y no fue bien. Vinieron muchos capitales, los capitales ahora están mirando
la posibilidad de reinvertir en el país dinámico del mundo, que son hoy en día los Estados Unidos. Entonces, en todo ese campo se genera un movimiento en donde realmente los factores de impulsión que llevaron a generar la década dorada hoy ya no están, o como digo, en algunos casos están en contra. Entonces, ahora viene el quehacer. Nosotros nos preocupa en primer lugar la coyuntura internacional. Debo decir que llama poderosamente la atención que esta crisis del 8, del 9, se mantenga todavía sin tener soluciones importantes. Estados Unidos logró poner en marcha una economía dinámica, en cierta manera Inglaterra también, pero tenemos una Europa en estado de cuasi deflación, y eso llevó a que el señor Draghi ayer tomara esa heroica medida de inyectar tantos euros en el mercado en los próximos años y largo. Creo que también tenemos a Japón, que nos logra alimentar una economía vigorosa, salir del estado de bajo crecimiento. China está ajustando hacia abajo. Todos esos elementos apuntan a que el crecimiento del mundo en los próximos años va a ser menor que el pasado, y el comercio ha caído mucho, y esto es muy importante. Entonces, ¿qué tendría que hacer América Latina, o qué es lo que está perdiendo en América Latina? Lo primero es reconocer que los países han aprendido a manejar su macroeconomía, en mayor o menor grado. Hay países que tienen problemas muy serios, pero en términos generales hoy yo diría que América Latina es un continente con mucha más capacidad de gestión de sus propios problemas que tuvo nunca. A golpes aprendimos, pero lo hemos hecho, y hoy hay una mayor capacidad de administrar la economía. Segundo, creo que tenemos muchas reservas. Es decir, en Uruguay se dice, bueno, las cosas son con guitarra o sin guitarra. Hay guitarra, y la guitarra es mucha, porque tenemos más de 700.000 millones de dólares de reservas, y esto, por supuesto, facilita que frente a un periodo de seca hay defensas dentro de los países de distinto volumen, digamos. En tercer lugar, creo que los países han aprendido a exportar, y América Latina, aparte de exportar productos, materias primas, ha iniciado un proceso grande de diversificación de exportaciones. México es un caso brillante, es un enorme productor de productos manufacturados, y parte de productos manufacturados por el vigoroso tratado que tienen con los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera estamos empezando a descubrir nuevas líneas sobre las cuales operar. Yo creo que dependemos mucho de lo que pasa en el resto del mundo. Es decir, lo primero de todo, que como siempre estamos muy insertos en la realidad internacional. Yo creo que la primera incógnita que uno tiene es, ¿saldrán estos países del estado de recesión? España está haciendo punta, pero hay otros países que no lo están haciendo así. Y de alguna forma lo que nos preocupa a nosotros es cómo se demoraron. Si yo tengo que decir una reflexión, esta política que se puso en marcha ayer por el Banco Central Europeo, lo puso la Reserva Federal hace 5 años, ¿no? Uno dice, ¿por qué no hicimos lo mismo hace 5 años y evitamos quizás muchos problemas? Pero las cosas son como son. Yo creo que América Latina ahora lo que tiene, y termino con esto, lo que tiene primero de todo es una sólida conducción macroeconómica. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos experiencias inflacionarias que tendrían su asiento fundamentalmente en los déficits fiscales. Hacer eso no va a ser fácil, porque implica recortar gastos, implica controlar gastos, y en el momento en que hubo este crecimiento se generaron muchas expectativas, de manera que ahora las políticas fiscales que tienen que aplicar estos países para evitar descontrolar la economía va a encontrarse con las experiencias estimuladas en la sociedad de mayor progreso y mayor bienestar. Eso no quiere decir que tengamos que pasar mal, pero quiere decir que tenemos que ser muy prudentes y muy cuidadosos de no perturbar la situación macroeconómica. Lo segundo es que América Latina tiene que empezar a continuar, por supuesto, diversificando su espectro exportador. Lo tercero es que tiene que hacer reformas fundamentales. Hay que aprovechar estos tiempos para negociar con la sociedad pactos fundamentales en temas clave. Por ejemplo, pacto fundamentalmente de educación. El gran tema nuestro ahora es una educación de calidad. Tenemos educación, los chicos llegan a la escuela, pero se van mucho antes. Es decir, hay un desafío generalizado en el tema educativo. Segundo, tenemos que ganar productividad. Nuestras empresas son muy poco productivas, salvo las élites, las empresas grandes que tienen grandes niveles similares a los del resto del mundo. Pero en América Latina hay 40, 50% de una sociedad que vive en la informalidad, con empresas de bajísima productividad,
eso hay que transformarlo para que contribuyan a la producción. Otro punto fundamentalmente es el tema de ciertas reformas institucionales, sobre todo en torno a la estructura del Estado. Y yo diría, y para terminar, el último tema es que en estos momentos se agranda el papel de la integración latinoamericana como un estímulo importante al desarrollo económico. Somos el continente en vías de desarrollo que mayor avanzó en materia de integración formal, en el papel, pero en la práctica solamente el 19% del comercio de América Latina se hace dentro de América Latina. Inaceptable. Yo creo que esta región, que tiene ya un producto de 7, 8 trillones de dólares, tiene un gran mercado interno para desarrollar. No para aislarnos, sino para hacernos mejores, más competitivos y poder salir luego a los mercados con mayor autoridad. Yo creo que este tema de aprovechar el momento actual para ser cuidadoso con respecto a la macroeconomía, tratar de diversificar el espectro exportador y sobre todo hacer la reforma que acabo de mencionar, me parece que son los objetivos que tenemos por delante. Ahí tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pasamos ahora al embajador de Colombia, Fernando Carrillo, que antes de asumir esta responsabilidad era ministro del Interior de Colombia. Había sido ya ministro a los 27 años, como, en este caso como ministro de Justicia, con César Gaviria, ¿no? Y hablando de transformación y activistas y gente que lucha por cambiar las cosas, antes de ser ministro, antes de los 27 años, fue un luchador en la universidad y consiguió movilizar a todo el país, y con la estrategia de establecer lo que se denominó la séptima papeleta, en un momento de votación, pedir que hubiera un cambio, que fue como resultado la actual constitución política de Colombia. Es una persona con una larga trayectoria también en sus estudios y en sus publicaciones, con diferentes libros, y todos con un punto en común que le interesa especialmente, que es democracia y desarrollo. Dentro de este ámbito de democracia y desarrollo, pues ayer me estaba comentando el artículo de Thomas Piketty, el economista francés, que también pone en el centro del discurso de la democracia, del mantenimiento de la democracia, del desarrollo, la lucha contra la desigualdad. Yo quería felicitarle porque Colombia va a ser el protagonista de Arco. Colombia está disfrutando, yo creo que sería la palabra, de muchísimos cambios, el proceso de paz, un crecimiento económico, un dinamismo en todos los sentidos. También en el arte serán protagonistas. Su presidente aprovechará el 1 y 3 de marzo para visitar el país. Me gustaría que nos hablara de este punto, que va a ser importante no en Colombia, sino en todo Latinoamérica, ¿no? Y es la lucha contra la desigualdad, el conseguir que todo el mundo tenga esa oportunidad, y cómo esto puede impactar o cómo puede suceder en estos países. Muchas gracias y bienvenido, embajador. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias a todos los organizadores, Fernando, todos los líderes de Shaping Davos. Enhorabuena por esta iniciativa. Yo arranco simplemente de una de las conclusiones, como siempre, muy claras y contundentes de don Enrique Iglesias. Yo creo que lo que ha demostrado América Latina, y por supuesto predicado a Colombia en todo el sentido integral de la palabra, es una capacidad ilimitada de reformar. Y cuando se tiene capacidad ilimitada de reformar, se surten diversas etapas. Don Enrique se refería fundamentalmente al diagnóstico de lo que es la situación macroeconómica, de los desafíos hacia adelante. Y allí hay, como es obvio, un elemento que es siempre la asignatura pendiente, y es un poco, y tiene que ver con lo que Nuria mencionaba, un desafío de carácter político, que no se veía antes como un desafío de carácter político, sino puramente económico o técnico, y es la lucha contra la desigualdad. Porque muchos resultados se han visto en la lucha contra la pobreza, pero un poco a lo que estamos asistiendo, esencialmente, es que los resultados en la lucha contra la pobreza no implicaron, en buena parte de los casos, que se redujeran los niveles de la desigualdad. Nosotros decíamos desde el BID, inspirados por supuesto por quien era el presidente en ese momento, don Enrique,
que la desigualdad era como la falla geológica del sistema político de América Latina. Y eso no es una afirmación cualquiera, es una afirmación que tiene que ver con la necesidad de tener instituciones políticas que luchen contra la desigualdad, que combatan a la desigualdad desde su origen. Él lo decía con mucha claridad. Hay un conjunto de reformas que se dieron de la transición democrática en América Latina a finales de los 70s, comienzos de los 80s, que ya se dieron: la incorporación de constituciones democráticas, la separación de poderes, las posibilidades de trabajar en una administración pública moderna, la transparencia, en fin, una serie de luchas que ahí están, pero otras que en este momento comienzan a sacar la cabeza. Nuria se refería al libro de Piketty, y aunque el libro de Piketty ni se refiere a América Latina porque son reflexiones sobre economías desarrolladas, sí deja, creo yo, un elemento fundamental en el centro, y es la necesidad de tener en cuenta las decisiones políticas que hay que tomar en relación con una política que es efectiva en la lucha contra la desigualdad y los temas de la sostenibilidad institucional, política y fiscal necesarios para que la desigualdad dé resultados. Y ahí es evidente, y lo han dicho muchos de los estudios recientes, que hay cuestiones que son importantísimas, que ha habido muchos resultados con los programas de transferencia de ingreso que se aplican independientemente de la matrícula ideológica en América Latina, de izquierda a derecha y de norte a sur, y que han mostrado resultados, pero allí lo importante es que eso no sean esfuerzos intermitentes. Es decir, que no nos quedemos en el corto plazo de lo que logramos con una serie de políticas que no hacen parte de una institucionalidad y un espacio público consistente con políticas de fondo. Y lo otro es crear, por supuesto, un sistema de protección social que permita que para el caso de América Latina todos esos logros macroeconómicos que señalaba don Enrique, que nos permita pasar de ser un continente de ingreso medio a un continente de clases medias. Y lo que hemos visto en los 2 últimos años a nivel de la protesta social, de las manifestaciones, ha sido una especie de sentimiento de vulnerabilidad de buena parte de esos estratos que salieron, digamos, de la pobreza, pero manteniendo los escenarios de la desigualdad, que ahí viene la reflexión de fondo, y que entraron probablemente a la clase media, pero no saben cuánto tiempo van a estar en la clase media por dificultades en el acceso al ejercicio efectivo de los derechos sociales. Y aquí, por supuesto, una de las afirmaciones de don Enrique que es fundamental, esa reforma que algunos han llamado 2.0, es decir, no las reformas básicas que ya hicimos en los 80s y en los 90s, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza, la transversalidad que tiene la pobreza en la educación, que tienen que ver además con el mercado laboral, para hablar solo de los 2 elementos que creo que son esenciales para entender por qué subsisten los escenarios de la pobreza, son evidentemente esenciales. Y detrás de eso, pues la reforma de la política, que un poco Nuria lo mencionaba, la situación actual de Colombia lo que demuestra es que es posible, por la vía del diálogo político, solucionar un problema de 50 años. Colombia lo único que está buscando es convertir un conflicto armado en un conflicto político, por duro que esto suene, porque evidentemente el conflicto es consustancial a la democracia. Y decíamos, estas masas de manifestantes que aparecen en las calles, si algo están mostrando es que se sienten vulnerables y que requieren otro tipo de reformas en la sanidad, en la educación, en la infraestructura, en el empleo, ya lo decía don Enrique, y todo eso requiere, por supuesto, pactos políticos, acuerdos políticos de fondo, al estilo de lo que se dio aquí. Eso se ha mencionado mucho en los pactos de la Moncloa desde el punto de la metodología de buscar consensos. Lo hizo México con el Pacto por México, lo ha hecho el presidente Santos con la Unidad Nacional en el gobierno anterior y lo sigue haciendo ahora, un poco abrazando además la izquierda con el ánimo de tener una gran legitimidad política para sacar adelante el proceso de paz. Porque fíjense ustedes que además el proceso de paz de Colombia tiene sentido en la medida que demostramos que el monopolio de las reformas sociales, que el monopolio del resultado efectivo de los cambios en materia social no venía únicamente ni de la violencia ni de los radicales, sino que era posible por la institucionalidad política transformada y por las reformas avanzar en el campo de lo social y ofrecer resultados allí. Son 60 millones de latinoamericanos que han salido de la pobreza, en el caso de Colombia son 3 millones que han salido de la pobreza, 1 de la indigencia, y todo eso explica por qué estamos en el momento político donde estamos. Si tenemos una estabilidad macroeconómica y hemos aprendido a gestionar, como lo decía don Enrique, los temas fundamentales de la economía, un poco dejando al lado
esos extremos tradicionales, porque hubo un momento en que el populismo pensó que la economía era completamente elástica y después el modelo del consenso de Washington pensó que lo que era absolutamente elástico era la política, es decir, que era secundario. Hoy en día las grandes reflexiones sobre la necesidad de modernizar la política, de no entregar la política, digamos, a modelos populistas desde el punto de vista político, y me refiero a modelos plebiscitarios en donde se consulta, es el problema del instante, en donde se rompen las instituciones políticas tradicionales, como son los congresos, como son los partidos políticos, las autoridades electorales, va a marcar que podamos superar eso que algún tratadista español ha denominado ese gran dilema, y es encontrar una democracia sin política o una ciudadanía intermitente en donde no sabemos exactamente cuáles van a ser los escenarios políticos que le den fundamento a las reformas que necesitamos seguir haciendo, porque esta es una tarea, por supuesto, inacabada. Ese es el sentido, pues, de lo que está pasando en Colombia también, y un poco tiene que ver, Nuria, con la visita de Estado que va a realizar el presidente Santos, y que tiene como elemento central, por supuesto, explicarle a Europa el sentido del proceso de paz, el avance de nuestras reformas sociales, y cómo por la vía de la política, en el mejor sentido del término, podemos llegar al diálogo y a construir escenarios diferentes hacia la Colombia del futuro. Pues muchísimas gracias. Pasamos ya a Roberta Layú, embajadora de México. Dicen que para conseguir grandes cambios las palabras ayudan, pero lo fundamental es el ejemplo, ¿no? Y Roberta, desde luego, ha sido un ejemplo en su país y la primera en muchas cosas. Licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, ha cursado después estudios en Estados Unidos y ha seguido una larga trayectoria de investigación y de publicación. Lo sabe todo de la política exterior de México, ¿no? Entre otras cosas, publicó la historia mínima de las relaciones exteriores de México, nada menos que desde el año 1821 al año 2000, ¿no? Bueno, saber lo que ha ocurrido, siempre se dice que en la historia es la mejor fórmula, pues para no repetir errores y sí, en cambio, aciertos, ¿no? Y ella ha tenido la oportunidad de hacerlo tanto en su faceta como embajadora, como en su faceta en el gobierno, como también en el PRI, donde ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, en su faceta, pues, política, ¿no? Como embajadora ha sido la representante de México en Austria, en Cuba y en Bolivia, y también en Naciones, ha sido la representante en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad en Nueva York. En su gobierno ha ocupado diferentes facetas, pero para ir ya cuanto antes al debate, también, bueno, comentar que se estrenó como embajadora ni más ni menos, al cabo de poquísimo tiempo, tuvo la visita de su presidente de gobierno. Y hay visitas que son realmente relevantes, pues porque se pone toda la carne en el asador, y este fue el caso. Vino el presidente del gobierno en un momento de la República, en un momento muy importante para México, con las reformas y con una comitiva empresarial que fue absolutamente impactante. Y ahora, como país, han tenido un nuevo reto, la cumbre de Veracruz, y yo que tuve la oportunidad de participar en la cumbre empresarial, entre otras cosas porque con don Enrique Iglesias presentamos el primer premio allí, realmente fue un éxito. Embajadora, ¿cómo serían las conclusiones a compartir sobre la cumbre y su impacto en lo que hoy es el tema, que es Iberoamérica? Muchas gracias, Nuria, muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel con tan distinguidas personalidades. Para mí es un enorme gusto representar a México en España, y sobre todo representar a México en estos momentos en donde México está haciendo un esfuerzo tan grande de cambio, de transformación, en donde en apenas 2 años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han completado importantísimas reformas estructurales en el campo económico, en el campo político, en el campo de la educación, que esperamos que canalicen esta increíble vocación y deseo de transformación de la sociedad
mexicana en los próximos años y nos permita pues vencer barreras tan grandes que de desigualdad y de falta de estancamiento económico que habíamos experimentado en los últimos tiempos. En efecto, México también está haciendo un esfuerzo muy grande por la integración latinoamericana que se ha mencionado aquí, y hoy en día estamos todavía analizando aquí en Madrid algunas de las transformaciones dentro del sistema iberoamericano que trajo como consecuencia la cumbre de Veracruz. Obviamente que no es algo nuevo el sistema iberoamericano, la instalación de una Secretaría General Iberoamericana aquí en Madrid, con don Enrique Iglesias a la cabeza, ha sido un hito para el acercamiento entre los pueblos de los dos continentes. Es algo muy importante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la integración de estos pueblos iberoamericanos en las instituciones que tienen sede aquí en Madrid. Y lo que ha buscado la cumbre de Veracruz es darles una mayor agilidad, hacer una mayor coordinación entre las distintas instituciones que se congregan aquí en Madrid, que es la propia Cumbre Iberoamericana, la de la Organización Iberoamericana de Educación, del Trabajo y Seguridad Social y de Justicia. Y también darle una mayor racionalidad a las subsedes en el continente americano. Yo creo que la cumbre fue un éxito muy importante justamente por poner el énfasis en el tema de la educación, en el tema de la innovación, en el tema en general de la cultura y con especial énfasis en la juventud. Y eso es nuestro futuro, sobre todo con poblaciones tan jóvenes como las que tenemos en América Latina. Es fundamental el poder tener el acceso al conocimiento, el poder tener el acceso a mejores niveles de educación. Y el mecanismo iberoamericano sirve para eso, para aprender unos de otros mejores prácticas y para incrementar la comunicación entre nosotros. Quiero aprovechar también para hacer referencia a otro mecanismo novedoso de integración, que es la Alianza del Pacífico. Y en ese sentido, México, mi país, siente un enorme orgullo en estos momentos de haber ocupado la Secretaría pro tempore de ambos organismos, uno que da el énfasis a comunicarnos con el mundo del Atlántico, con nuestros orígenes, con nuestras raíces culturales aquí en España y en Portugal, y hoy en día un mecanismo de integración mucho más pragmático que se está llevando a cabo entre los 4 países de la cuenca del Pacífico de América Latina, por iniciativa de Perú, y que incluye también a Chile, Colombia y México. Apenas en el año de 2011 se concretó este nuevo mecanismo que es la Alianza del Pacífico, que más que nada es justamente lo que dice la palabra alianza. No tiene una secretaría propiamente, no tiene un mecanismo, es un proceso de constante cambio en donde las decisiones las van tomando los propios presidentes de los 4 países, se toman por consenso en las reuniones cumbres, y es muy rápido la forma en la que se ha avanzado. Se ha avanzado en reducir todas las barreras arancelarias entre estos 4 países, se ha avanzado en eliminar las visas, se ha avanzado en integrar las bolsas de valores de los 4 países, y se ha alcanzado a buscar una mirada hacia el Pacífico, hacia esa zona en la que está creciendo cada vez más nuestros intercambios comerciales y en donde buscamos también
la firma de acuerdos de libre comercio con las economías más dinámicas de los países de la cuenca del Pacífico del lado asiático. Todos nosotros pertenecemos ya a la PEC, a ese mecanismo de las principales economías en las riberas del Pacífico. Los 4 países de América Latina que al momento integramos la Alianza para el Pacífico tenemos ya acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, lo cual nos da una perspectiva común para acercarnos hacia los países de la cuenca de Asia y que nos permiten atraer la atención de cantidad de países que se han integrado como observadores. Uno de ellos, por supuesto, España. España ha mostrado un interés muy particular en acercarse a la Alianza para el Pacífico. El propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asistido a todas las cumbres de los jefes de Estado y se mantiene muy cercano. Compartimos la lengua con España, que es el idioma oficial de la Alianza para el Pacífico, el español, y España es el principal inversionista si no me equivoco, es en Perú y en Chile. En Colombia y en México ocupa segundo y tercero lugar respectivamente, pero ciertamente que la presencia española, la inversión española es muy importante en nuestros países y eso nos acerca también a España. Este año se va a conmemorar los 400 años del primer viaje del Galeón de Manila, que fue sin duda alguna la primera gran globalización impulsada por España, que permitía que las mercancías viajaran de Manila a Acapulco, cruzaran la Nueva España, hoy en día México, y salieran por Veracruz a La Habana y de ahí a Cádiz. Entonces, este mecanismo de la Alianza para el Pacífico puede ser una segunda nueva etapa de impulso a esta globalización en la que México desea ver una mayor comunicación de Latinoamérica, tanto con el Atlántico como con el Pacífico. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar ya a Tomás Poveda, director general de Casa América. A Tomás le nombraron director general de Casa América en plena crisis económica. Me temo que no le dieron mucho presupuesto, pero ha demostrado que hay tanto contenido que puedes hacer un programa extraordinario como el que está haciendo, tremendamente continuo de actividades, porque realmente la realidad de América en España, como nos comentaba precisamente ahora la embajadora, es muy importante. Tomás es un gestor con una trayectoria en el mundo empresarial, estuvo en General Electric antes de su incorporación, desde donde llevaba todos los temas de relaciones institucionales, y también en una de las compañías del grupo, la compañía de carácter financiero, fue el director de regulación de todo el sur de Europa. Había trabajado en otras compañías, pero también tuvo una experiencia en el Parlamento Europeo, concretamente en la oficina del actual ministro de Exteriores. Su formación también en el ámbito de Derecho y también ampliada con diferentes másters y estudios fuera de España. Aprovecho el galeón porque hay dos temas que le obsesionan a nuestro invitado. Yo creo que uno lo tendremos que dejar para otro momento, para pasar cuanto antes a las preguntas de los que hoy nos acompañáis, pero que es los hispanos en el mundo, ¿no? Que es romper las fronteras de Iberoamérica y entender que el concepto de Iberoamérica es mucho más grande si pensamos en los hispanos. Pero el otro tema, Tomás dice que pensamos que España puede ser la plataforma de Asia, de China hacia Latinoamérica, y no nos damos cuenta que el gran movimiento importante puede ser el que nos reflejaba la embajadora de España hacia Latinoamérica y Latinoamérica hacia Asia. Entonces, invitaría a comentar este aspecto. Muchas gracias, Nuria, por haberme invitado a participar en esta mesa, que demuestra dos cuestiones. La primera es que somos buenos amigos
La segunda es que mi gestión de riesgo personal es bastante mejorable, y lo digo porque Nuria me llamó hace unos días, me mandó un mensaje, me dijo: quiero que estés el viernes en una conferencia, y yo le dije que sí, y al cabo del rato pensé: puedes estar en una conferencia como público o como ponente. Entonces empecé a hacerle más preguntas y me dijo: no, quiero que estés como ponente. Y a partir de ahí le dije: bien, ¿y de qué se trata? Y me dijo: la mesa de Davos que se hace en Madrid. Y entonces ya el nivel de preocupación empieza a aumentar, y ya me comenta los participantes. Dije: bueno, pues me invitará en calidad de joven, habrá una mesa joven, y como en el ámbito iberoamericano el 40% de los ciudadanos son jóvenes, dije: bueno, será la cuota. Mesa de jóvenes. Será la cuota de los jóvenes. Y cuando ya me dijo los ponentes, lógicamente, pues la responsabilidad de estar aquí es grande, pero como son todos amigos, me siento muy a gusto y compartir reflexiones con personalidades tan importantes como las que hoy nos acompañan. Y se han dicho cuestiones muy interesantes. El título de esta mesa es Claves para la transformación política, social y económica de Iberoamérica. Y respondiendo a esas tres cuestiones que ya se han comentado, ya lo han comentado don Enrique, doña Roberta y el embajador colombiano, don Fernando, quisiera decir que en ámbito político, más Iberoamérica, como decía la embajadora Layú, y por supuesto más democracia de calidad y más libertad. Eso es muy importante para el espacio iberoamericano y en particular para Latinoamérica. En aspecto social, don Fernando hablaba de la reducción de las desigualdades. Estoy completamente de acuerdo, y tenemos que hacer que Latinoamérica sea un continente, y también España, porque muchas veces, y sobre todo esta crisis lo ha demostrado, cómo hay paralelismos y las diferencias entre Latinoamérica y España se han reducido sustancialmente, por fortuna. Y lo que sí que está claro es que tenemos que hacer un espacio iberoamericano de oportunidades para los ciudadanos y oportunidades para la capacidad emprendedora, la capacidad de crear empresas, de generar prosperidad, de generar riqueza, en definitiva, que es de lo que se trata. Y en ese frontispicio, como decía, está la democracia de calidad y están las libertades. Y por otro lado, cuando hablamos de economía, don Enrique nos ha dado no una clase magistral porque no le ha dado tiempo, pero sí las claves magistrales, es decir, manejar las finanzas como se han hecho, mayor sostenibilidad de las cuentas públicas y todo lo que era esbozado. Y a mí me gustaría incidir en ese aspecto, en la innovación. Tenemos que ser un espacio iberoamericano de innovación, no solo en la cultura, que lo somos por nuestra riqueza cultural, sino también en la empresa y en otros muchos aspectos, porque hay un dato que es muy clarificador, y es que solo 2 países del ámbito iberoamericano invierten más del 1% de su Producto Interior Bruto en innovación, en I+D+I, y son España y Brasil. Hay grandes economías del ámbito latinoamericano que están muy por debajo del 1%. Si pensamos que el mundo desarrollado supera el 2% de PIB, ahí tenemos un gran reto en el aspecto innovador. Y ya volviendo a mi libro, como diría Umbral, quisiera hablar de 2 cuestiones. ¿Cómo veo como joven Latinoamérica en este siglo XXI? Y yo veo un continente de un gran potencial, y un gran potencial porque si pensamos que el año pasado celebramos el centenario de la inauguración del Canal de Panamá, eso es Latinoamérica en el siglo XXI, el cruce de caminos entre la cuenca pacífica y la cuenca atlántica, y sobre todo se abren grandes oportunidades y grandes posibilidades en un tiempo en el que Estados Unidos y Cuba han decidido dar un cambio sustancial, radical a sus relaciones, y porque tenemos que integrar a Estados Unidos en esta comunidad iberoamericana y por supuesto a Canadá. Estados Unidos no empezó en el Mayflower, Estados Unidos empezó con sus pueblos originarios, por supuesto, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablemos de América, pero empezó con el legado español. En 1513, el primer europeo que llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Estados Unidos fue Juan Ponce de León, y tenemos grandes ejemplos del legado español, hispano, mexicano y de otros latinoamericanos en Estados Unidos. El legado histórico y el legado presente. Por tanto, esa comunidad que representa 53 millones de personas en Estados Unidos, es un sexto de la población, en 35 años, a mitad de siglo, será un tercio de la población. ¿Qué quiere decir esto?
que lo que se tiene que producir, a mi modo de ver, en el continente para lograr las grandes potencialidades que tiene es una integración de todo el continente, para lograr esas potencialidades como eje del mundo entre la cuenca Asia-Pacífico y la cuenca atlántica, por sus relaciones históricas con Europa, pero también por sus relaciones con África, porque estoy convencido que en este siglo XXI es ya el siglo de Latinoamérica, pero también va a ser el siglo de África. Y no olvidemos que el año pasado mencionaba el Canal de Panamá para explicar este concepto que yo defiendo cada vez que puedo. Sucedió otra cosa, fue el fallecimiento de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez escribió una gran novela, 100 años de soledad, que no solo se quedó en una novela. Yo les invito a que lean su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura. Y cuando uno piensa el gran salto que ha dado Latinoamérica, es una de las grandes noticias para los que nos sentimos latinoamericanos, porque Latinoamérica ha dejado atrás los 100 años de soledad, se ha integrado perfectamente en esta globalización y, como digo, para continuar avanzando en esos retos y continuar alcanzando nuevas cotas de prosperidad y de desarrollo, es imprescindible más democracia, más libertad, inclusión social, innovación y tener una concepción del continente y de integración regional. Hablamos de diversos sistemas de integración regional que son importantes, pero tenemos que pensar, como digo, en dar un salto, en una integración regional 3.0 en el que todo el continente trabaje unido, y estoy convencido que este es el siglo de América.